las responsabilidades y los esfuerzos. ¿Y a qué acaba la oración? Y aquí ya vemos, por ejemplo, el punto seguido: en estos momentos yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Y aquí sí vemos una coordinación que no vimos justamente en la oración anterior. Y aquí sí hay una coordinación porque, para empezar, aquí se abre la oración en estos momentos, después del punto seguido. Yo no vengo a trabajar por la universidad. Aquí no viene, este signo no viene después de una especificación como lo vimos anteriormente. Eh, entonces por eso sí se trata de una coordinación entre esta oración: en estos momentos yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Entonces esta es una oración, nos guiamos por este punto seguido, aquí hay otra oración por el signo y acaba acá. El pueblo ha estado sosteniendo a la universidad y ahora ha menester de ella, y por mi conducto llega a pedirle consejo. Aquí vemos claramente tres oraciones. Una es: el pueblo ha estado sosteniendo a la universidad. Aquí vemos por este nexo y es un nexo copulativo, pero aquí por el contexto, por cómo se escucha la oración, o no, más bien esta coordinación entre estas dos oraciones, es como si dijera: pero ahora ha menester de ella. Entonces es el nexo copulativo que coordina oraciones principales como estas dos que vemos, y lo marcamos de este modo. Y puede ser como pero, también como una especie de nexo adversativo. Y por mi conducto llega a pedirle consejo. Aquí acabaría la oración y sería la oración. La primera oración es: el pueblo ha estado sosteniendo la universidad. Hasta se advierte claramente el sujeto, el pueblo y el predicado. Ha estado sosteniendo la universidad. El nexo que va a coordinar con esta otra oración: pero ahora, no va a repetir otra vez el pueblo, o sea, el sujeto ya queda sobreentendido. El pueblo ahora ha menester de ella. Ella ya tampoco va a decir, más bien ella en vez de universidad. Y después esto es un indicio de otra oración. Esta coma nos ayuda también a identificar. De hecho la vamos a marcar. Y por mi conducto llega a pedirle consejo. Aquí el orden podría ser: y nuevamente se elide el sujeto, y el pueblo llega a pedirle consejo por mi conducto. Entonces llega a pedirle consejo es como el inicio del predicado, y esto es como una aclaración: por mi conducto. También parte de este predicado, por supuesto, pero en todo caso iría al final. Lo único que estamos tratando de decir es que no, el orden no es que esté mal, este orden, al contrario, creo que a mí me parece muy adecuado, se escucha hasta mejor, pero lo único que quiero es que ustedes sepan que toda oración comprende un sujeto que puede estar elidido y un predicado, y que hay un cierto orden, no necesariamente se tiene que guardar, pero para que ustedes lo consideren simplemente y vean realmente que la oración, o sea, como el inicio del predicado es este, y esto es como una especie de aclaración para que en lo sucesivo ustedes traten de guardar este orden, y ya cuando se sientan un poco más familiarizados y sepan perfectamente los elementos de cada oración y de cómo coordinarlas, entonces sí puedan usar este tipo de organización. Después: desde hace varios años, muchos mexicanos hemos venido clamando porque se establezca en México un Ministerio de Educación Federal. Esta es una sola oración y acaba aquí. Por supuesto que aquí vemos como una especie de oración pequeña dentro de esta otra, pero se advierte otra vez pues el sujeto y el predicado, es lo principal que ustedes tienen que advertir. Desde hace varios años muchos mexicanos, sujeto y predicado, hemos venido clamando porque se establezca en México un Ministerio de Educación Federal. Es tan importante por eso leerlo en voz alta, porque este tipo de cosas, más que entenderlas o leerlas propiamente, se escuchan y así se advierten más fácilmente. Entonces es el sujeto
hemos venido clamando porque se establezca en México un Ministerio de Educación Federal, es el predicado. Y aquí vemos una especie, por ejemplo, de oración pequeña dentro de este predicado, pero está, lo repito, ya dentro de este predicado, no es otra oración propiamente. La oración empieza aquí, en desde, y acaba en federal. Y seguimos con la siguiente oración. Creo que el país entero desea haber establecido este ministerio. Aquí se puede ver perfectamente otra oración. El sujeto elidido sería yo y el predicado. Creo que el país entero desea haber establecido este ministerio. Y aquí esta coma y este nexo nos hacen pensar que ya se trata de otra oración. Entonces por eso lo marcamos. Y ustedes ya vayan considerando que se trata de otra oración. Y al ser yo designado por la revolución para que aconsejase en materia de educación pública, me encontré con que tenía delante de mí dos maneras de responder. La manera personal y directa, que hubiese consistido en redactar un proyecto de ley del Ministerio de Instrucción Pública Federal, proyecto que quizá habría podido llegar a las cámaras, y la otra manera, la indirecta, que consiste en venir aquí a trabajar entre vosotros durante el periodo de varios meses, con el objeto de elaborar en el seno de la universidad un sólido proyecto de ley federal de educación pública. Y vemos que aquí acaba la oración. Por supuesto, es una oración muy grande, por supuesto que contiene otras pequeñas oraciones, pero lo importante es que ustedes vean de dónde se desprenden estas pequeñas oraciones para que ustedes identifiquen que se trata al final de cuentas de una sola oración con un solo sentido. Por eso es tan importante leerlo en voz alta, porque va fluyendo de alguna manera toda la oración, obviamente con ciertas pausas, pero sigue como abordando el mismo sentido, sigue especificándolo, sigue matizándolo, pero repito, siendo parte de la misma oración. Aquí, por ejemplo, vemos: y al ser yo designado por la revolución para que aconsejase en materia de educación pública. Esto sigue siendo una especie de introducción. El sujeto realmente aparece hasta acá. ¿Por qué? Porque esto nada más está indicando una especie de modo, una especie de este verbo que vemos aquí, al ser yo designado, más bien está hablando como del cargo que está ocupando. Es como si pusiera toda esta idea entre paréntesis, o nada más para aclarar que él es el encargado. Entonces podríamos decir y abrir un paréntesis o unos guiones, y al ser yo designado por la revolución para que aconsejase en materia de educación pública, sigue siendo como una parte aclarativa. Recuerden que se trata del sujeto yo. Me encontré con que tenía, y aquí empieza el predicado realmente, ¿no? Esto es como una forma introductoria del sujeto, como dijimos, es un modo nada más, que trata de explicar la condición, en este caso es el puesto que está ejerciendo, y por ello saltamos, o más bien nos enfocamos en esta parte, donde ya podemos advertir claramente cómo se va a desprender el predicado. Efectivamente, después de este pronombre personal, comienza el verbo, encontré, y todo lo demás, ¿no? Con que tenía delante de mí dos maneras de responder, y a estos dos puntos seguidos nos van a indicar estas dos maneras, ¿no? Van a explicarlas, a detallarlas, pero repito, siguen siendo parte del predicado, se desprenden del predicado. No se trata forzosamente de otra oración, sino más bien de una especificación de esta oración, en concreto del predicado. Se está alargando este predicado, y vean que son dos puntos. Estamos hablando de cuestiones ortográficas, pero que están inmiscuidas ahora en lo que estamos viendo de cuestiones de forma y de fondo. Pero repito, siempre es importante leerlo en voz alta, porque así adquiere la resonancia adecuada. Aconsejo leerlo en voz alta todo el ensayo de corrido, para que se queden con una idea general, y a la segunda lectura vayan ustedes matizando un poco más y ya vayan reconociendo aspectos del fondo, cuáles son las ideas que subyacen en cada párrafo, las oraciones, que todo esté inmiscuido
las cuestiones ortográficas, que también responden a cuestiones de nexos gramaticales, y al final de cuentas los nexos gramaticales son los que coordinan las oraciones, que nos van dando la idea de cada párrafo. Por supuesto que entre cada párrafo, entre los párrafos hay una coherencia, hay una lógica que nos va a dar el fondo. Entonces todo está muy entrelazado, y es importante que por eso primero lean en voz alta para que adquieran una idea general de todo el ensayo y ya vayan matizando poco a poco. Y al ser yo designado por la Revolución para que aconsejase en materia de educación pública, me encontré con que tenía delante de mí dos maneras de responder. La manera personal y directa, que hubiese consistido en redactar un proyecto de ley del Ministerio de Instrucción Pública Federal, proyecto que quizá habría podido llegar a las cámaras, y la otra manera, la indirecta, que consiste en venir aquí a trabajar entre vosotros durante el periodo de varios meses, con el objeto de elaborar en el seno de la universidad un sólido proyecto de ley federal de educación pública. Con ello no estoy diciendo que estas oraciones que están circunscritas y que se desprenden de este gran predicado, de esta oración del sujeto me y del predicado, no significa que esas pequeñas oraciones y toda la especificación, todo este detalle, toda esta explicación de las dos maneras que estamos aquí advirtiendo, importan menos. Importan como importa todo el ensayo y todas las ideas que vienen en él. Pero sí es importante que ustedes tengan en claro que es parte de una misma oración y solamente se está detallando, se está explicando. Podríamos poner, y por eso es tan importante que los comentarios, las palabras que ponemos al margen que nos dan una referencia, recalquemos esto, ¿no? Para que sepamos que es importante. Entonces, vamos a condensar en algunas palabras toda esta parte, este párrafo. Sigue siendo parte de otro párrafo, como lo vimos en la cuartilla anterior. Son párrafos muy grandes, es un discurso muy saturado, muy fluido, por eso vemos párrafos tan grandes, y vamos a tratar de condensarlo en una o dos palabras. Bueno, entonces lo resumimos. En esta parte vemos la idea que condensa es trabajar por la universidad, y en esta otra, que también en cierta forma se desprende del cómo se va a trabajar por la universidad, es el proyecto del Ministerio de Educación Federal. Entonces son las dos ideas más importantes que vemos en esta parte de este párrafo, de este gran párrafo. Bueno, y seguimos con este reconocimiento. Y seguimos leyendo en voz alta. Me resolví a orar de esta segunda manera, que juzgo mucho más eficaz, y habiendo tenido la fortuna de merecer la confianza del señor presidente de la República, vengo a deciros. Bueno, primero vemos que aquí hay una oración, me resolví, pronombre personal, y el predicado. Me resolví a obrar de esa segunda manera. Y esto es una especificación nada más de este predicado, de esta oración completa, que juzgo mucho más eficaz. Y aquí se acaba la oración. La pista también es la coma, y generalmente cuando va a la coma hay un nexo, como una conjunción como y, lo más seguro es que vaya a ser otra oración. Y lo corroboramos al leerlo, ¿no? Y habiendo tenido la fortuna de merecer la confianza, señor presidente de la República, vengo a deciros. Esto es una especie de preludio, y es algo que, como lo que vimos un poco más arriba, que es como una introducción de su cargo, ¿no? Del cargo que está ocupando, y es simplemente como un preludio. Y habiendo tenido la fortuna de merecer la confianza, señor presidente de la República, esto puede estar casi en paréntesis, nada más está enfatizando el cargo, la condición como rector y quién se lo otorgó. Y aquí ya se advierte más fácilmente el predicado, vengo a deciros. Y como parte de esta misma oración, ¿qué viene a decir? Es como si dijeran estos dos puntos y seguido, es como si dijera, vengo a deciros que el país. Entonces vemos, aquí estamos hablando ahorita de cuestiones más bien de forma, pero también está completamente entrelazado, vinculado con cuestiones ortográficas. Entonces los dos puntos seguidos también nos ayudan como a darle un poco más de limpieza y hasta de mejor resonancia a nuestro ensayo.
Y seguimos leyendo. El país ansía educarse. Y otros dos puntos seguidos, con otro tipo de función, es como si dijera, y decidnos. Estos dos puntos seguidos es como si fuera una especie de conjunción, o hasta podría ser, pero decidnos vosotros cuál es la mejor manera de educarlo. Y aquí acaba la oración. Pero recuerden que todo esto se desprende de vengo a deciros que el país, recuerden estos dos puntos seguidos, que el país ansía educarse, y la aclaración, pero decidnos vosotros cuál es la mejor manera de educarlo. Punto y seguido. No permanezcáis apartados de nosotros. Venid a fundiros en los anhelos populares. Difundid vuestra ciencia en el alma de la nación. Y aquí se advierten tres oraciones, y hasta por el mismo énfasis y hasta el contenido nos da a entender ello. No permanezcáis apartados de nosotros. Esta coma es una pista, y podemos decir que esta coma es como si dijera, sino venid a fundiros, ¿no? ¿Se acuerdan del nexo adversativo exclusivo? Exclusivo porque estamos diciendo que no permanezcáis apartados de nosotros, está excluyendo esta parte y está hablando de, sino haced esto. Venid a fundiros en los anhelos populares. Y esta otra coma es como dijera, y difundid vuestra ciencia en el alma de la nación. Entonces marcamos estos nexos, estas comas que también funcionan como nexos. Recuerden, estamos hablando ahorita de forma, de los nexos, pero también están completamente relacionados con aspectos ortográficos. Entonces estamos viendo a un mismo tiempo cuestiones de forma, o sea, de nexos gramaticales, pero también ortográficas, y ya vamos a poner la idea en la que podemos sintetizar este párrafo. Entonces podemos condensarlo. Se trata del segundo proyecto, la segunda manera, y es muy interesante. Si reparan ustedes un poco en no permanezcáis apartados de nosotros, venid a fundiros en los anhelos, en los deseos populares, difundid vuestra ciencia en el alma de la nación. Y es curioso porque populares, anhelos populares y vuestra ciencia son no términos contradictorios. Lo vimos en el video anterior sobre el ensayo de Octavio Paz, sino más bien que se complementan. Entonces es muy interesante ver esta noción de Vasconcelos, de fundiros en los anhelos populares. Entonces, a mí me recuerda un poco al otro ensayo que vimos sobre Octavio Paz, el de Televisión, Cultura y Diversidad. Y de hecho Octavio Paz fue un gran lector de Vasconcelos. Entonces no estoy diciendo que haya sacado exactamente de este de Vasconcelos, pero tiene cierta resonancia que nos recuerda al ensayo de Octavio Paz. Entonces, bueno, nada, vamos a poner aquí rápido que aquí acaba la oración, ponemos punto y aparte, y pasamos al siguiente párrafo. Suspenderemos aquí hay un error, me parece es un error de transcripción. Es como, yo creo que no debería estar nada más los dos puntos seguidores seguido, todo es el de corrido. Suspenderemos las labores universitarias si ello fuese necesario, a fin de dedicar nuestras fuerzas al estudio de un programa regenerador de la educación pública. Y aquí acaba la oración. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros, es el pronombre personal, es el herido. Suspenderemos las labores universitarias si ello fuese necesario, a fin de dedicar nuestras fuerzas al estudio de un programa regenerador de la educación pública. Entonces, vemos que es nada más, por ejemplo, aquí vemos si ello fuese necesario, es una especie de condición, por este sí condicional, pero sigue siendo parte del mismo predicado, se desprende como de esta primera parte, si ello fuese necesario, y también esto es como la finalidad, ¿no? A fin de dedicar o para dedicar. Recuerden, la clave también es esta coma y esta preposición a, puede ser también para dedicar, habla de finalidad. Entonces, para dedicar o a fin de dedicar nuestras fuerzas al estudio de un programa regenerador de la educación pública. Y seguimos leyendo, de esta universidad debe salir la ley que dé forma al Ministerio de Educación Pública Federal que todo el país espera con ansia. Punto. Aquí acaba la otra oración. Vemos que comienza aquí y acaba acá. El sujeto de esta universidad y el predicado.
debe salir la ley que dé forma al Ministerio de Educación Pública Federal que todo el país espera con ansia, ¿no? Y estos que simplemente están uniendo y más bien especificando, principalmente fungen como para especificar, para explicar, para detallar. Subimos un poco para tener un poco más de espacio y seguimos leyendo para realizar esta obra urgentísima. Y recuerden que aquí vimos, por ejemplo, a fin de dedicar, que se desprende del predicado. Aquí pasa lo mismo. Inicia la oración con el predicado, es lo que les he comentado otras veces, que a veces no necesariamente tiene que iniciar con el sujeto y en un orden completamente estricto. Y realmente aquí vemos el inicio del predicado. El verbo es el que nos va a situar. Vemos que está el idido, el pronombre es no nos atendremos, es nosotros, es el sujeto idido, no nos atendremos a nuestras solas luces. Y la finalidad que hemos dicho, ¿no? Como aquí vimos a fin de dedicar y en otras ocasiones, para realizar esta obra urgentísima. Y vemos esta coma y este signo nos están dando a entender que se trata de otra oración. Lo marcamos. Y seguimos leyendo, ¿no? Sino que solicitaremos la colaboración de todos los especialistas, la colaboración de la prensa. Lo que quiero recalcar es el orden, que a veces puede ser distinto, pero nos vamos a guiar mucho por el verbo, como dije, y por los nexos que ya vamos cada vez familiarizándonos más. El nexo sino, que viene siempre después de oír una negación, por eso es un nexo exclusivo. Entonces, no nos atendremos a nuestras solas luces, sino que solicitaremos la colaboración de todos los especialistas, la colaboración de la prensa, y así, ¿no? Eso es simplemente una numeración, se trata de la misma oración que inicia aquí, sino que nosotros solicitaremos la colaboración, y se ve claramente el orden de la estructura de cada una de las oraciones y la coordinación tan importante entre ellas. Y bueno, sintetizamos de esta manera, ¿no? Universidad y nación es como una alianza para el Ministerio de Educación, ¿no? Simplemente es una idea para este párrafo.